y arteterapia en el aula. Esta clase va a estar siendo grabada para, con el fin de que nuestros compañeros, personas que pues, no pudieron conectarse en su momento, puedan retomar esta clase, puedan repasarla. Igual, si ustedes, no sé, pueden ser que tengan algún contratiempo o tengan que salir, bueno, pues esta clase estará disponible posteriormente en su plataforma para que puedan repasar este tema. Esta clase tiene también la intención de que ya ustedes ya hayan avanzado en su plataforma, en los temas que ya están cargados en su plataforma de este diplomado. Y la intención es de que con este contenido que estamos generando en vivo, pues podamos retroalimentarnos y si hay alguna duda o alguna aportación, pues poder aprovechar este espacio para que podamos interiorizar o conocer o empaparnos más sobre el tema. Así es que, bueno, pues a continuación vamos a darle para adelante a esta clase. Vamos a compartir pantalla. Me dicen si todo está bien. Mm. Tenemos ahí pantalla. ¿Sí la están observando? La presentación, compañeros. ¿Sí se ve la presentación? Ya abrí aquí el chat. Perfecto, buenos días. También recuérdenme, por favor, compañeros, de dónde se están conectando y si son maestros, maestras, directores, artistas, colegas dentro de la educación emocional o pedagogos. A ver, por ahí en el chat dejen su comentario. Y bueno, mientras ustedes ahí nos comparten un poco, de su labor profesional, pues vamos a darle inicio a esta clase. Nuestro diplomado en neuroaprendizaje y arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista. Que nomás aquí le pongo anclar. Muy bien. Y listo. Vamos avanzando en este contenido que tenemos para ustedes. Estamos ya en la sesión 4. El tema que vamos a estar abordando en esta sesión es el poder de la plasticidad cerebral en el aula y neuroaprendizaje y arteterapia. Vamos a hacer un pequeño texteo ahorita más adelante sobre qué es lo que conocemos sobre estos términos. Esta primera diapositiva, pues ya ustedes si han entrado a a mi clase, seguramente pues ya saben que se trata de nada más dos intenciones aquí, que ustedes conozcan de dónde se origina este contenido y la principal, agradecer a mis compañeros que están detrás de cámara, a Miriam Cano, a Carla Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Pablo Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos. Y bueno, pues aquí rápidamente está, no voy a hacer mención de esto. Si ustedes van a alguna otra de nuestras clases anteriores, pues ahí ya está especificado desde el 2015 a la fecha cómo se ha originado este contenido educativo. Lo que sí hago mención también es agradecer a la rectora Belén López de la Universidad Superior del Bajío, quien es un aliado importante dentro de nuestro desarrollo profesional y dentro de nuestras alianzas que hemos tenido en pro de la educación. Es la que se encarga también de darnos un respaldo y una validez oficial. Ella tomó en algún momento un diplomado, algún curso con nosotros, le gustó nuestra metodología y junto a Adel y Inat, pues hemos formado estos tres pilares que tenemos la misma visión, que es dar una educación más completa y con espíritu. Bueno, la frase para recordar que va a acompañarnos en esta clase, ustedes si ya han entrado a otras clases que tenemos tanto en línea, sincrónicas o asincrónicas, pues regularmente entramos con una frase para recordar. Esta frase nos sirve como un precalentamiento, ¿verdad? Para saber hacia dónde se va a dirigir el contenido. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre nuestras hermosas y básicas unidades de información llamadas neuronas. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Esta frase
Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. Esto nos lo dejó Donald Hebb. Por ahí hay unas redes neuronales que se llaman las redes Hebbianas, que es una forma de describir cómo se desarrollan nuestros hábitos. Bueno, vamos comenzando por el principio y la pregunta es, ¿qué es la plasticidad cerebral? Aquí vamos a tener pues un pequeño diagramita como para ir entrando en este tipo de conceptos. Ramón de la Paz, Baja California, profe de artística preescolar, actualmente jubilado. Bueno, pues un gustazo, Ramón Peralta, que se conecta de La Paz, Baja California. Qué bonito. Por ejemplo, yo tengo una duda respecto a las personas que viven en la playa. ¿A dónde van de vacaciones en Semana Santa? Porque nosotros de acá del norte, pues, es lo que buscamos, ¿no? Ir a descansar a la playa o es nuestro máximo referente en cuestión de vacaciones. Se me ocurrió ahorita. Una disculpa por esa intervención. Bueno, plasticidad cerebral. Vamos a ver, vamos a entrar en este tema de la plasticidad cerebral. Capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento. El aprender, al aprender, cuando nosotros aprendemos, las propias neuronas forman redes para comunicarse y hacer algo que se llama sinapsis. Es la forma en la que se comunican nuestras neuronas por medio de este concepto que se llama sinapsis, que es el intercambio de neurotransmisores. Cuando nosotros desarrollamos cualquier actividad nueva o que repetimos una actividad, están pasando de una neurona a otra neurona información. Seguramente también en este momento, si tú acabas de aprender algo, o te llamó algo, te algo la atención de lo que estamos hablando, pues hubo una conexión neuronal. Constantemente está pasando esto, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la neurogénesis neuronal, que es el pilar sobre el que la maleabilidad del cerebro descansa. La neurogénesis se refiere al nacimiento y la proliferación de nuevas neuronas. Eh, ¿Cuál sería la principal diferencia o cómo podremos diferenciar plasticidad neuronal de neuroplasticidad neuronal? Dice Ramón, sin embargo, todavía estoy realizando algunas capacitaciones a diversos grupos de educadores y profesores de artísticas preescolar. No, pues la chamba nunca termina, ¿verdad, Ramón? Yo, por ejemplo, pues me dedico mucho a este tema de la educación y en estos momentos que voy a tener un poquito más de tiempo, pues me gustaría trabajar en otras cosas ahí en mi casa, ¿verdad? Y bueno, pues así es esto. Bueno, la pregunta sería, por ahí, ¿qué se imaginan ustedes o cuál es su visión sobre la diferencia de plasticidad cerebral y neuroplasticidad neuronal? Ramón, tú que estás por allá bien activo y que nos está acompañando en esta clasecita, ¿qué me tienes que aportar al respecto? ¿Cuál sería tu visión de este tema o de cómo lo ves tú? Ramón Peralta y Oscar Peralta, ¿son los mismos o son dos personas diferentes? Porque me aparece en el chat Oscar Peralta y Ramón Peralta. Bienvenido, bienvenida María. Estamos haciendo esta pregunta y se vale aquí tanto en el chat como abrir micrófono. ¿Ustedes qué se imaginan por neuroplasticidad cerebral y neurogénesis cerebral? Compañeros, compañeras. Ah, perfecto, perfecto. Bienvenido, Ramón. Auxiliar académico en la Universidad Autónoma de Baja California. Bueno, más o menos yo creo que andan chambeando ahí donde mismo, ¿no? Más o menos traen el mismo campo de trabajo. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a nutrirnos todos juntos. La pregunta es, ¿qué se imaginan o qué percepción tienen sobre el concepto de plasticidad cerebral y neurogénesis cerebral, neurogénesis neuronal?
Perfecto, no, pues bienvenido, bienvenido, bienvenido y espero aportarles algo, ¿verdad? Con todo gusto, entre más podamos nutrirnos de estos contenidos, pues mucho mejor. Ya por ahí también se nos conectó María Gabriela, Humberto Aquino, Mónica Aguilar. Estamos con este tema de la neuroplasticidad y neurogénesis. Vamos a tratar de aterrizarlo tanto en nuestras labores profesionales como en nuestras labores personales, en lo que desarrollamos cotidianamente. Y tenemos aquí este dilema sobre la plasticidad cerebral y la plasticidad neuronal, perdón, la plasticidad cerebral y la neurogénesis cerebral. Estamos viendo a ver qué percepción tenemos al respecto, si será lo mismo, si es la misma gata, nomás que revolcada o es algo diferente o cómo lo podemos diferenciar o visualizar en nuestro día a día. Por ahí la frase para recordarnos de una pista muy interesante, ¿verdad? De las redes herpianas. Oscar Peralta me dice, la plasticidad, según yo, es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse y cambiar a lo largo de la vida, mientras que la neurogénesis es el proceso que tiene el cerebro para crear neuronas. ¿Sí? Bueno, pues ese sería el concepto el concepto ideal, ¿verdad? De cada uno de estos términos, pero ¿cómo lo podríamos visualizar en nuestro día a día? ¿Cómo lo vemos reflejado en nuestro día a día? Neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Sí, correcto. La misma palabra nos dice, ¿verdad? Neurogénesis, génesis de creación, neuronas, pues los microorganismos que tenemos y que son capaces de comunicarse entre ellos dentro de nuestro sistema nervioso central. Y bueno, pues aquí va más o menos esta breve explicación para que nosotros interioricemos bien esto y cómo lo podemos llevar al plano real del día a día, ¿verdad? Yo como docente, como persona, qué es esto y cómo lo veo reflejado y cómo lo puedo compartir. Bueno, dice Ramón Peralta, según el cuadro expuesto, la primera es que se forman nuevas neuronas y la segunda es el nacimiento de neuronas. ¿Es correcto? Y bueno, pues la formación de neuronas, bueno, la comunicación de neuronas, que es la que se da en la plasticidad cerebral, es cada vez que yo practico una actividad, ya sea nueva o que ya esté constantemente haciéndola. Por ejemplo, cuando empiezo a agarrar una guitarra o cuando empiezo a tomar el pincel para conocer una actividad artística. Oscar, tú que eres maestro de arte, sabes muy bien que cuando le pones una actividad a uno de tus alumnos y que quieres realizar un sombreado o quieres enseñarle una técnica o X cosa, pues este empieza a realizarlo de cierta forma hasta que domina la técnica y combina los colores, va aprendiendo, va moviendo, soltando la muñeca, soltando los dedos, teniendo más confianza en él. Y todos estos procesos que se van desarrollando con el paso del tiempo, todo este conocimiento es porque está continuamente practicando esta actividad. Esa sería la plasticidad cerebral. También una mayor, bueno, no mayor, sino una forma interesante que es muy sana para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso central, es que cada vez que practicamos algo que está fuera de lo que cotidianamente hacemos, se da un mayor ejercicio de plasticidad cerebral. Por ejemplo, yo como psicólogo, me pongo yo como ejemplo, que es malo, ¿verdad? Pero bueno, pues estamos en confianza. Yo como psicólogo, pues no solo me dedico a leer libros de psicología, también me pongo en ocasiones a hacer otras cosas que nada tienen que ver con la psicología. Y a lo mejor a ustedes les pasa, ¿no? Que dentro de su garage, de su cochera, tienen un taller o tienen algo en lo que se entretienen. O a lo mejor simplemente estoy leyendo mucho contenido sobre la pedagogía. Bueno, ahora voy a leer algo de neurociencias y entonces eso que leí de neurociencias lo voy a relacionar con el bagaje del conocimiento que yo tengo sobre la pedagogía. Algo que estamos haciendo aquí dentro de la plasticidad cerebral es que yo te voy a estar compartiendo algo de lo que sé y de lo que he estudiado del cerebro, de la plasticidad cerebral. Y entonces tú vas a bajar esa información con los conocimientos previos que tú ya tienes
desde tu expertise como docente, como artista, como pedagogo, como simplemente una persona que le interesa este tema y que lo ha escuchado, etcétera. Cada quien desde su contexto va generando su plasticidad cerebral. Pero aquí viene el otro punto. Ya quedando claro que la plasticidad cerebral se da de acuerdo a las actividades que realizamos y las horas que le dedicamos para dominar cierta actividad, pues se van formando las conexiones neuronales y se van forzando, se van forjando, se van robusteciendo, se van haciendo más fuertes. Pero ahora, ¿qué papel tiene la neurogénesis? ¿Qué tiene que ver la neurogénesis? O no, ¿qué tiene que ver? Sino cuál es la diferencia. Es también otra especie de hábitos, hábitos mucho más profundos a nivel personal y son cuestiones que hacemos cotidianamente. Tres de los pilares más importantes que generan una secuencia de nuevas neuronas, que es la neurogénesis, son hábitos que hacemos cotidianamente. Y yo menciono regularmente tres, que es el dormir bien, el alimentarnos bien y el movimiento físico. Cuando nosotros tenemos una buena calidad de hábitos, como los que acabo de mencionar, que pueden ser más o podemos profundizar en ellos, pero cuando nosotros le damos un descanso profundo y reparador a nuestro sistema nervioso central, se ve que hay estudios donde se observa que hay una mayor em, creación de neuronas cuando nos alimentamos nutritivamente y también lo que también está muy avalado y respaldado es el ejercicio, el movimiento físico, el esfuerzo corporal. Esto genera mayor creación de neuronas. Y bueno, pongámonos también a pensar un poco para profundizar en el tema, que es bastante lógico, ¿no? Si yo me alimento bien, descanso bien y tengo una actividad física, es mucho más probable que vaya a poder dominar a menor tiempo, a corto tiempo, alguna actividad que esté desarrollando. Y aquí se me viene a la memoria o pienso de repente en mis amigos que desarrollan pesas o que hacen alguna actividad física y que una de sus reglas es descansar bien, porque si descansan bien van a tener mejores resultados. De la misma manera, llevémoslo al contexto educativo. Si nuestros alumnos o nosotros estamos aprendiendo o teniendo actividades em, que nos exigen concentración, o el esfuerzo emocional o cognitivo, bueno, lo ideal es que también tengamos momentos de reparación y de descanso, como es el dormir bien, el quitar ciertos hábitos negativos tanto a la hora de dormir como a la hora de alimentarnos y tener estas otras actividades como el movimiento. Entonces, cuando hay esta segunda versión de los hábitos, que es esto que les acabo de mencionar, se observa que hay una mayor creación de neuronas en el hipocampo. El hipocampo es la estructura encargada del aprendizaje y la memoria. Entonces, por ende, si hay más creación de neuronas en esta estructura cerebral, pues vamos a tener más aliados o neuronas que se van a dirigir al lugar donde se está ejerciendo esa nueva actividad. Por ejemplo, cuando estoy aprendiendo a tocar guitarra, que estoy sacando un acorde o que quiero sacar un tono, y ahí se necesita justamente en la estructura cerebral, se necesita tener más estructuras neuronales que nos ayuden a dominar esa habilidad. Bueno, pues tengo que tener tres cuestiones bien claras: dormir bien, alimentarnos bien y hacer ejercicio. Em, no quiero sonar muy reduccionista, pero para asimilarlo y aterrizarlo a nivel de cancha, pues así sería. Oh, creo que por aquí tenemos algo, espérame. Oh, sí. Bueno, y para conocer un poco más nuestra neurona, nuestras redes neuronales, pues aquí tenemos una estructura neuronal, una neurona que nos dice aquí más o menos cómo está compuesta para ser un poquito más específicos y entender sus estructuras. Estas pequeñas células son las encargadas
de transportar información continuamente por todo nuestro sistema nervioso central y se compone de la siguiente manera. Funciona por medio de distintos elementos y aquí podemos ver, por ejemplo, estas ramitas que están acá vendrían siendo las dendritas. Las dendritas son las que reciben, dice, cada neurona tiene unas antenas llamadas dendritas que reciben señales de otras neuronas. Y luego aquí en medio tenemos el soma. Procesan la señal y una vez que reciben esas dendritas la información, llegan al soma, la analizan, la información viaja al cuerpo de la neurona, el soma, donde se decide si se transmite o no. Aquí va a ver la relevancia de esa información que está llegando para posteriormente enviarla al axón. Aquí, también como podemos ver, hay una bolita más, ¿verdad? Aquí una prolongación más que vendría siendo el núcleo. En el núcleo está generalmente la información más relevante de nuestro campo genético, de lo que nosotros somos como personas. Entonces, podríamos ver esta estructura como la dirección general de toda esta organización. Se va a tomar decisiones también respecto a nuestras cargas, información genética que ya tenemos específica en cada una de nuestras neuronas. Una vez que se decide que esa información es importante y tiene que ser enviada, obviamente todo esto en fracciones de segundos se manda por nuestro axón. El axón viene siendo como este cable o como este medio de comunicación que tiene la neurona, como la paquetería enviándose, ¿no? Entonces va por el axón. Si la señal es lo suficientemente fuerte, viaja por un cable largo llamado axón hasta el siguiente destino, que vendrían a ser las terminaciones axónicas. Y bueno, este axón está recubierto por lo que se llama melaninina, que es como una protección y un ejercicio como de impulsar o de cuidar la información para que llegue a su destino. Y bueno, una vez que es enviado, llega la comunicación con otra neurona. Al final del axón, la señal llega a la sinapsis, que es esta parte donde se intercambian neurotransmisores, que es lo que origina pues una información y ya es cuando se da a conocer el comportamiento o el punto final, ¿verdad? Donde se va a llegar para que surja un comportamiento visible. Al final del axón, la señal llega a la sinapsis, donde se liberan químicos llamados neurotransmisores que pasan la información a la siguiente neurona. Para asimilar cómo funciona una neurona, yo suelo poner un ejemplo muy sencillo, ya que las neuronas suelen ser muy parecidas al comportamiento humano. Vamos a poner un ejemplo para contextualizar todo este contenido, toda esta información. Vamos a suponer que vas a hacer un viaje, que vas a tomar un avión. Dices, bueno, pues Semana Santa, es hora de descansar, vamos a tomar un avión para llegar a mis vacaciones, ¿ok? Entonces te vas al aeropuerto, llegas, te dan tu boleto, todo, pasas a la sala de espera y ya solo estás esperando que te hablen por la bocina para que abordes tu avión. Pero llegas, te sientas, estás en ese momento donde ya vas a subir al avión y está impaciente, ¿verdad? Porque ya quieres llegar a tu destino. Pero entonces resulta que pasan unos 10 o 15 o 15 minutos y te comunican por medio de la bocina que tu avión que va dirigido a cierto lugar para tomar tus vacaciones, pues se acaba de retrasar. Te piden que tengas un poco de paciencia y que los disculpes, pero que va a tardar alrededor de unos 10 a 15 minutos en solucionarse este percance. Entonces tú dices, bueno, pues 10 15 minutos está bien. Vamos a suponer que vas solo o que vas sola, que tú dijiste, voy a tener mis vacaciones yo solo, no quiero que nadie me moleste. Y estás ahí en esa sala de espera.
Y entonces pues dices, bueno, 10, 15 minutos, ¿qué tanto son? Pasan 10, 15 minutos y otra vez se vuelven a comunicar por medio del altavoz para anunciarte que de nuevo los disculpes, que se ha retrasado un poco más tu avión y que ahora vas a tener que esperar media hora más. Entonces tú ya empiezas a inquietarte y esto pues ya no te gusta tanto, ¿verdad? Empiezas a molestarte y a un lado o enseguida de ti, a un lado de donde estás sentado, hay otra persona que va al mismo destino que tú. Tú sin conocerla, ella sin conocerte, se voltean a ver e intercambian un par de miradas o dos, tres palabras como diciendo, bueno, pues, ¿qué les pasa, hombre? ¿Por qué nos hacen esto? Y no se conocen, ¿verdad? Entonces, ok, pues, se resignan a esperarse otros 15, 20, 30 minutos, pero al cabo del tiempo, otro mensaje donde les dicen que, pues, lamentablemente están varados y que van a tener que esperar un poco más. Entonces, esas personas que tenían el mismo destino en común, se empiezan a agrupar. Ya no son nada más tú y la persona que está a un lado. Eres tú, la persona que está a un lado, y entonces empiezan a ir cinco o seis personas al mostrador a pedir una explicación mucho más profunda del por qué no pueden abordar su avión. Tú te animas junto con la persona que está al lado tuyo y van y exigen una respuesta. Y ahora todas esas personas que no tenían nada que ver, que no se conocen, ahora tienen algo en común. Y es exigir el que les den una respuesta para poder abordar su avión. Pues algo así es como funcionan nuestras neuronas. Tienen similitud con el comportamiento humano. Cuando tienen algo en común, pues las neuronas se unen y empiezan a formar una presión, una red mucho más fuerte que va a generar un resultado. Es así como pues se podría entender el funcionamiento de una de nuestras neuronas, bueno, de las redes neuronales. Y bueno, una impronta que pienso dejarles aquí es que cada vez que ustedes vayan al supermercado, y no sé, acá en el norte se usa mucho el hacernos una carnita asada, pues cada vez que vayas a comprarte algo como para hacer una carnita asada y veas unas cebollas de rábano, vas a observar a una neurona. ¿Qué vendrían siendo estas pequeñas raíces? Bueno, pues las dendritas. ¿Y qué vendría siendo esta parte, esta prolongación? Pues vendría siendo el soma y internamente estaría el núcleo, el axón, aquí lo podemos ver, y las terminaciones axónicas, pues aquí están, ¿verdad? Bueno, pues eso es como una pequeña impronta pedagógica, ¿no? Como para que ya nunca más se te va a volver a olvidar cómo está estructurada una neurona. Ok, preguntas hasta aquí, compañeros. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Quedó claro más o menos la explicación de nuestra neurona? Ok, vamos ahora con el siguiente tema, que es los hemisferios cerebrales. Es algo también, un tema ya muy conocido por parte de la comunidad educativa. Ya los maestros, ya todos más o menos saben que nuestro cerebro se divide en dos, bueno, ya todos, ¿verdad? Hasta personas que a lo mejor nada tienen que ver tanto en las neurociencias ni en la pedagogía, pero luego aquí también surgen ciertas cuestiones que pueden confundirnos y también entender cómo funcionan estas estructuras nos van a ayudar a comprender cómo se ha generado una educación a lo largo del tiempo o se ha sostenido esta educación y que probablemente pueda estar interfiriendo en la calidad educativa que estamos desarrollando. Bueno, tenemos dos estructuras cerebrales que conforman nuestro encéfalo, nuestro cerebro. La forma correcta de dirigirnos a nuestro cerebro es el encéfalo y no es solo el cerebro como tal, todo nuestro cerebro es un sistema que es el sistema nervioso central. Eso también lo tenemos que tener en claro.
Pero en nuestro sistema nervioso central se encuentra esta prolongación, mejor conocida como encéfalo o cerebro. Esta se conforma de dos estructuras, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nuestro hemisferio izquierdo es lo que conocemos como esta estructura que se especializa, la palabra especialización, en temas de lógica y cálculo, ¿verdad? Todo lo que sabemos que es lógico, matemático, cálculo, razonamiento, se encuentra en la parte izquierda, ¿verdad? Especialista en la concentración y bueno, un dato que se dice aquí es que a los 3 años ya se pueden armar puzzles de 4 a 6 piezas. Un niño de 3 años ya puede armar puzzles, que es rompecabezas, de 4 a 6 piezas, ¿ok? Y por otro lado tenemos al hemisferio derecho, que está de este lado, el hemisferio derecho, y se dice que el hemisferio derecho se encarga o se especializa en estímulos sensoriales y emocionales. Se puede activar por medio del dibujo, de actividades como actividades artísticas, bailables, metáforas, todo lo que genere emoción, todo lo que sea atractivo, curioso, sorprendente, se dice que se activa el hemisferio derecho. Ahora, aquí viene lo que vamos a estar analizando. El que conozcamos que en efecto hay una especialización tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, no quiere decir que tanto uno sea independiente del otro. Cada uno tiene una especificación, ¿cierto? Pero también existe una lateralidad, es decir, que lo que pasa en mi hemisferio derecho lo controla el lado izquierdo de mi cuerpo y viceversa, ¿ok? El izquierdo controla la parte derecha de nuestro cerebro. Y esto también pasa porque eh, en medio de esta estructura o esta prolongación hay unas fibras nerviosas llamada el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es este puente que comunica el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando estoy desarrollando una obra o estoy en un lienzo blanco pintando eh, algo que me emociona, que me gusta, inconscientemente se hacen pequeños cálculos para saber hasta dónde corre el pincel, para tener una visión lógica de lo que quiero plasmar en el lienzo en blanco. Y también cuando estoy desarrollando una actividad matemática, algo de concentración, y lo podemos ver en ejemplos de los grandes genios, que cuando ellos desarrollaban un análisis, una investigación, pues regularmente esta venía después de una actividad artística, después de pensar cosas absurdas que nada tenían que ver con el tema que estaban desarrollando. Es decir, para que la ciencia en realidad sea ciencia, tuvo que haber pasado por pensamientos totalmente equívocos, ¿verdad? Pero esos pensamientos eran esa imaginación, ese brote intelectual que de repente salía y se ponía en práctica y se descartaba y así sucesivamente. El punto aquí es que dentro de la pedagogía o del campo educativo, desconocemos o no hemos profundizado en esto y pasamos a interpretar que el hemisferio lógico, matemático, el izquierdo, pues es el que se tiene que estar nutriendo y no sabemos cómo estos interactúan entre sí, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Y esto lo hemos visto con el paso del tiempo, ¿verdad? Nuestro sistema educativo que pondera más, ¿verdad? O nosotros también hasta hace poco siempre hemos dicho que una calificación de 9-10 es la que vale, ¿verdad? Aunque nuestros alumnos o nuestros hijos tengan una valiosa habilidad artística, no se le da el mismo peso que espero que, no espero, creo que ya está cambiando esta percepción, pero regularmente no se le daba el mismo peso o el mismo interés a un niño que podía dominar alguna actividad artística que un niño que tuviera un 9 o un 10. Ahora aterricemos esto a la neuroplasticidad cerebral, que ya no es solo individual.
¿verdad? Porque aquí se van dando también procesos psicológicos y se van dando también cuestiones sociales que acompañan a la educación. Porque si todo esto se va generando de esta manera, es como un engranaje donde, ok, los alumnos inteligentes, mejores notas, son los que van a tener mejores puestos, por lo tanto hay que cuidarlos y hay que exportarlos a las empresas. Y los alumnos que tengan malas calificaciones y que, bueno, pobrecitos, nada más saben tocar la guitarra o nada más saben mover el pincel o no son tan increíbles a la hora de resolver un problema matemático. Estos son los paradigmas que hay que derrumbar, son las cuestiones que hay que interrogarnos dentro de nuestro sistema educativo, porque incluso las empresas más innovadoras buscan a los jóvenes o a las personas que tienen mayor capacidad de resolución de problemas personales que técnicos, porque un alumno que tiene muy buenas calificaciones probablemente tenga oportunidad de entrar a una empresa para manejar X programa o X maquinaria, porque es una serie de cuestiones que se van a aprender. Pero cuando hay un conflicto con otro compañero, ¿cómo lo resuelve? Esto no es un manual como aprenderle a manejar una máquina, ¿ok? Entonces, es aquí donde está esta perspectiva y ahora entender dentro de nuestro campo educativo que en efecto pues tenemos que alimentar estos dos hemisferios cerebrales, no ponderarnos nada más en el hemisferio izquierdo, que es una de las estructuras que más se ha estado manejando dentro de la educación, ¿verdad? En poner muchas ecuaciones, muchos problemas de razonamiento, mucha lógica, mucho pensar, mucho intelectualismo, pero cómo podemos también equilibrarlo a la hora de llevarlos a tener actividades que los lleven a reflexionar, que los lleven a conocerse mejor, a tener esta educación emocional, conocer sus pilares emocionales y que esto también contribuya tanto a su desarrollo cognitivo como emocional. Y bueno, para complementar un poco más este tema, nos vamos a ver cómo fue que vamos a conocer aquí un poco de cómo se dio esto de la especialización y cómo se entendió en realidad que tenemos dos hemisferios cerebrales y que incluso podemos sobrevivir si estos hemisferios cerebrales se desconectaran. Y para ello, pues tenemos el ejemplo de Roger Sperry, científico que estudió esto de los hemisferios cerebrales. Resulta que por allá, en aquella época, la verdad, no les quiero echar mentiras, creo que fue por allá en la década de los 60, 50, 60, cuando Roger Sperry hizo un experimento muy interesante y es que había este problema dentro de la medicina de las personas que tenían ataques epilépticos. El ataque epiléptico se originaba cuando había una sobrecarga de información en una estructura determinada de un hemisferio cerebral, es decir, muchas neuronas se conectaban al mismo tiempo y esto originaba una sobrecarga que pasaba de manera abrupta al siguiente hemisferio. Y cuando entraba al siguiente hemisferio, pues se daban estas convulsiones. Más o menos lo que explicaba Roger Sperry respecto a los problemas de epilepsia que se originaban o que se empezaban a visualizar en aquel entonces. Entonces, pues se les ocurrió que podían hacer una diserción en los hemisferios cerebrales para evitar estas sobrecargas de bioenergía que pasaran de manera irregular al otro hemisferio cerebral. Entonces hicieron una diserción y por lo tanto, pues el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pues ya estaban completamente separados. Se observó que las personas al principio, pues se podía observar que eran completamente normales, que no había pasado nada. Obviamente, sí pasó algo, ¿verdad? Porque al hacer los siguientes estudios, se observaba que las personas que tenían esta diserción y que cuando
se les tapaba por medio de una lentilla específica el lado derecho, el lado izquierdo de su ojo, pues iba a percibir por la lateralidad del cerebro del lado contrario. Es decir, si se le tapaba este ojo, el izquierdo iba a percibir por el derecho lo que su realidad. Y esto iba a ser interpretado por el hemisferio derecho. Entonces, entonces se hacían estos experimentos y también se observaba que o reaccionaban muy lógicos cuando se hacía el cubrimiento de un lado del ojo o cuando se hacía el cubrimiento del otro lado. O actuaban muy lógicos o actuaban muy emocional, según el hemisferio que era bloqueado, ¿verdad? Por medio de la visión. Y bueno, pues ahí fue donde se dio o se cimentó, mejor dicho, se aprendió mejor la lateralidad de nuestro cerebro y cómo se comunican estos dos hemisferios cerebrales. Tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conocía como el inteligente y racional, mientras tanto el hemisferio derecho se ha designado como el intuitivo y el artístico. En esta clase les voy a dejar, esta clase ya está, va a estar cargada ahí en su plataforma y recuerden que ustedes van a buscar esta clase, que es la cuarta, más o menos entre hoy, más tardar mañana ya está ahí cargada. Y en la parte de abajo están unas secciones que dicen archivos, enlaces y contenido. Ustedes se van a ir a archivos y van a encontrar un episodio que les voy a compartir ahí de esta serie que se llama Serie 3 Libras y habla sobre la división del hemisferio cerebral. Básicamente, esta serie es como Doctor House o bueno, como este tipo de series, pero aquí especificado sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Y aquí les voy a poner una pequeña escena para que nosotros aterricemos mejor esto y ya ustedes posteriormente van a esta sección de los enlaces. Aquí también se los voy a compartir de una vez, por si lo quieren ver ahorita más tarde. Ahí en el chat ya va a estar disponible, aquí yo se los paso. Y habla precisamente de esto que les trato de explicar. Vamos a ver esta escena. Me dicen si la pueden, me dicen si la escuchan. ¿Sí se escucha? ¿Sí la escuchan? No, no la escuchan. No, ok. Ya sé por qué. Permítanme tantito. Me falta activar esto. Y tal. No lo teclea. ¿Ahora? ¿Se lo has dicho a Doug? Genial. Conozco a Doug. Me ¿Ahora perdonará sí si la averiguo escuchan? algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no? ¿Sí la escuchan? Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. Sí, ya, perfecto. Ok, miren, ahí va, ¿eh? Desde el Primero lo principio. escribía, ahora lo teclea. Cerebro derecho. Es de locos. Un momento. ¿Hablas de Kate Larson? Lleva unas lentillas especiales que le bloquean medio campo visual. Omitiré una palabra clave de cada pregunta, se la enseñaré en una tarjeta y solo su lado derecho entenderá la pregunta. ¿Cómo va a responder? Primero lo escribía, ahora lo teclea. ¿Se lo has dicho a Doug? Genial. Conozco a Doug. Me perdonará si averiguo algo útil. ¿Y si no lo haces? ¿Luz de ambiente? ¿Quieres mirar o no? Siguiente pregunta. ¿Cuál es su favorito? Color. A ver, un contexto rápido sobre esta escena. Esta persona está embarazada, y entonces entra a una consulta y ella está embarazada, le dicen que está embarazada, pero el problema es que sufre de ataques epilépticos. Entonces, le dicen que el tener estos ataques epilépticos probablemente van a ser muy probable que causen la muerte de su bebé. Entonces le dan dos opciones. Podemos atacar esos ataques epilépticos, podemos
contrarrestar esos ataques epilépticos por medio de radiación, pero obviamente pues vas a perder al bebé, ¿verdad? Con este tratamiento. Y la siguiente opción es hacerte una diserción cerebral, es decir, separar el cerebro hemisferio derecho y el izquierdo, trozando el cuerpo calloso. Esta mujer opta por la segunda opción de cortarse el cuerpo calloso y tener a su bebé. Entonces, en este proceso están observando cómo ha cambiado su comportamiento. Pasan algunas escenas extrañas donde se ve al espejo o se refleja en el espejo y ella no se percibe. En este experimento que a continuación van a ver, vamos a observar cómo responde individualmente cada hemisferio. Aquí está, ahora sí. Espera un momento, ¿qué ponía en la tarjeta? ¿Color? El verde no es mi favorito. El del hemisferio derecho, sí. Dígame qué odia más. Comida. Coles de Bruselas. Bueno, en eso coincidimos. Dígame algo que la haga feliz. Océano. Algo que le provoque... Bebé. ¿Qué ponía en la tarjeta? Vamos a seguir. ¿Por qué el bebé le provoca rabia? Necesito radiación. Ahí, por ejemplo, el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, el lógico, el racional, dice, yo quiero la radiación, ¿por qué me están, sería la forma de responder del hemisferio racional, ¿verdad? Sin embargo, cuando ella actuó al discernir su cuerpo calloso, pues tomó una decisión más emocional que racional. Bueno, ahí les dejo ese capítulo para que se lo avienten ahorita en un ratito, en una chance que tengan. Ahí se lo ejecutan. Está muy interesante, la verdad, ese tipo de contenido. Y sobre todo porque lo asociamos muy bien. Ah, caray, ¿qué hice? Mm, ¿Sí vemos ahí la presentación, compañeros? No, ¿verdad? Sí, sí la vemos, profesor, gracias. Sí, muy bien. Pero yo no me veo. ¿Por qué no me veo? Ah, porque me falta acá. Stop share. Muy bien. Ok, entonces nos vamos aquí. Ay, Dios. Se me movió algo aquí, disculpen. ¿Qué vamos? Ok, bueno. Sí, ¿verdad? Ahí estamos todos ya en la presentación. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Bueno, pues ahí está ese episodio, ahí se los compartimos. Dice Ramón Peralta, podemos concluir que la plasticidad neuronal, al estarse generando, favorece la neurogénesis. Y unas de las actividades que contribuyen a la plasticidad como neurogénesis son las actividades artísticas. Mm, bueno, más bien sería, de nuevo, así como que poniendo bien en apartados diferentes, todas las actividades que nosotros hacemos, todos nuestros hábitos, todos, desde, bueno, hábitos específicos, tocar la guitarra, actividades artísticas,
lectura, todo aquello que yo quiero aprender se va a originar por medio de la plasticidad cerebral, porque estamos aprendiendo algo y lo estamos desarrollando, ¿verdad? Y para que esas actividades tengan mayor resultados, tenemos que tener más neuronas. ¿Cómo conseguimos más neuronas? Por medio de la neurogénesis. ¿Y cómo se da la neurogénesis? Por medio de otro tipo de hábitos, pero más personales, como los cuidados que mencionaba anteriormente, que viene siendo el alimentarnos bien, el descansar correctamente y el hacer actividades de movimiento, actividades de ejercicio. Son tres pilares que resaltan que podamos tener mayores neuronas, porque cuando nosotros cuidamos estos hábitos, se generan mayores neuronas en una estructura específica llamada hipocampo. Y el hipocampo es el encargado del aprendizaje y de la memoria. Por ende, si yo estoy tratando de aprender a hacer algún movimiento o a sacar algún tono dentro de la guitarra, pues al tener una mejor calidad de hábitos como el dormir, nutrirnos, de hacer ejercicios, va a generar mayores neuronas que van a contribuir a esa actividad en específica que estoy aprendiendo. Entonces, tú me comentas, Ramón, que podemos concluir que la plasticidad neuronal al estar al estarse generando, favorece la neurogénesis. Más bien, yo diría que la neurogénesis, al cuidar estos hábitos que acabo de mencionar, personales, ¿verdad? Como el alimentarte bien, dormir y hacer ejercicio, contribuyen a la plasticidad neuronal. Y una de las actividades que contribuye, dice Ramón, a la plasticidad, como la neurogénesis, son las actividades artísticas. Pues más bien sería al revés. Las actividades, los hábitos personales van a contribuir a que yo tenga mejores resultados en la plasticidad cerebral. ¿Sí? Ok. Bueno, continuemos en este tema. Bueno, y lo que comentaba a continuación, el cerebro derecho, cerebro izquierdo en la educación. Durante años hemos estado hablando sobre la calidad educativa que tenemos, sobre este sistema educativo que se ataca tanto, y ojo, se ataca el sistema educativo no a nuestros docentes, no a nuestros educadores, porque durante años se ha estado cimentando, se ha estado promoviendo un sistema educativo que está totalmente obsoleto. Eh, Se educa o se tiene la visión de estas calificaciones para que tengan mejores opciones y se descuida por completo el lado artístico. Nuestra primera clase que tuvimos, no sé si la recuerden, hablábamos del libro del elemento de, de Robin, no, Ken Robinson, Ken Robinson. El libro súper recomendado, también ese ya está ahí cargado en su plataforma para que ustedes lo descarguen. E incluso habla mucho de cómo personas que han tenido gran éxito, pues son las que no se han dejado adoctrinar bajo un sistema educativo obsoleto. La semana pasada justamente estaba viendo un documental de Billie Eilish, una cantante famosa de Estados Unidos, y en su documental mencionaba cómo sus padres nunca la inscribieron en una escuela convencional, decidieron ellos encargarse de su propia educación. Por una parte, esto es una decisión bastante radical, pero por una parte podemos ver que pues a fuerza necesitamos también el convivio social, el estar con otras personas, porque se originan también muchos aprendizajes ahí interesantes e importantes. Pues eso es una factura también que pagan este tipo de artistas o de personas, ¿verdad? Porque regularmente cuando vemos a personas que son muy talentosas artísticamente, tienen este tipo de carencia social, ¿verdad? Y lo podemos también ver en el libro este que les comento de Ken Robinson, donde pone sobre todo en este libro es una descripción de historias de artistas, de cómo colocaron por encima su actividad artística a todo lo que se promueve, todo lo que se promueve originalmente en un sistema educativo tradicional. Ahora, también el libro de neuroeducación para padres, se los recomiendo mucho, va a estar ahí disponible.
siendo este, de Nora Rodríguez. Este también ya está cargado ahí en sus clases y ella habla mucho de este tema, ¿verdad? De cómo incluso hay una, ¿cómo decirlo?, discriminación inconsciente respecto a alumnos o jóvenes que tienen estas habilidades artísticas y que no nos damos cuenta como adultos, muchas veces como educadores, de que son muy importantes motivarlas, resaltarlas y estimularlas, ¿verdad? Porque son parte de su persona. Dice aquí, se educa solo en una dirección, priorizando el hemisferio izquierdo. ¿Cierto o falso? ¿Qué opinan ustedes? Ya se ha cambiado. Sí hemos visto bastante incursión del arte ya en los diferentes niveles académicos, pero pensemos también en este siguiente círculo que dice, en las primeras etapas se trabaja más el arte, la danza y el dibujo. ¿Sí te acuerdas cuando estabas en el kinder? Que, bueno, acá en el norte se le dice kinder, allá jardín de niños, más para el sur, jardinerías. Pero sí recordamos más o menos esto, ¿no? De que yo me acuerdo cuando estaba en el kinder que era jugar todo el día con la plastilina. Nuestra maestra nos ponía bailables, aprendíamos a cantar, a colorear. Pero conforme entramos ya a las diferentes etapas, a las siguientes etapas educativas, pues esto va mermando bastante. Ya en la primaria seguimos haciendo actividades artísticas, pero con menor impacto, ¿verdad? Y ya pues ni se diga en etapas como la secundaria, como la prepa o nivel superior, nivel medio o medio superior. Hay actividades artísticas que ya se dejan completamente de lado. Y entonces, bueno, esto se ha estado promoviendo. Entonces, ¿qué pasa en la plasticidad colectiva de toda una comunidad o de toda una sociedad cuando se repite por medios de comunicación, cuando se expresa en las familias, cuando va el compadre o la mamá o el papá a convivir con su otro compadre y que mi hijo sacó puros dieces y que el mío pues no sacó buenas calificaciones, pero desconocemos o no queremos voltear a ver esas actividades tan buenas como como sacarse un 9 o un 10 en matemáticas. Y dice aquí, bueno, entonces todo esto va contribuyendo a un inconsciente o un consciente o un aprendizaje colectivo, ¿verdad? Social y que, bueno, pues ya afortunadamente siento yo que esto está cambiando, pero va a llevar tiempo para que en realidad sea tomado en cuenta las actividades artísticas dentro de todos los niveles académicos y todos los pasos que tienen que tomar o llevar a cabo nuestros educadores a la hora de estar en un aula. Es un estilo educativo que se ha sostenido en el tiempo, dice aquí, y se ha transmitido por generaciones, patrones de pensamiento y de conductas que se inculcan desde las primeras etapas educativas. Y no es que nos lo inventemos, ¿verdad? Todos sabemos perfectamente que cuando se dio la revolución industrial se necesitaba mano de obra, personas que aprendieran a manejar cierta maquinaria y que si no hacían el trabajo como lo tenían que hacer, iban a ser pues castigadas. Algo muy parecido que es lo que pasa en nuestras aulas de clase, ¿no? Y entonces esto no es nada más el generar el aprendizaje o la educación, sino que es algo más elevado, ¿no? No es solo que sea de provecho este joven en el futuro, sino que quiero también, bajo una intención oculta, probablemente de industrias, que esta persona vaya ya educada en su psique para que colabore de cierta manera en mi industria. Bueno, pues vamos a... Y no es paranoia ni es ponernos conspiranoides, es que así ha estado funcionando nuestro sistema educativo, ¿verdad? En las primeras etapas se trabaja más el arte, la danza y el dibujo, lo que mencionábamos ahorita, y los jóvenes creativos son vistos como poco productivos e inteligentes. Acá nos dice, me salté dice, posteriormente en la adolescencia se pone más énfasis en lo abstracto y y se cree que el arte no tiene importancia en su desarrollo. De nuevo, ya ha estado cambiando.
Pero también aquí yo recuerdo, y es aquí donde también hay cierto desconocimiento, porque el arte, obviamente, aquí lo estamos enfocando en a lo mejor habilidades que pueden tener nuestros alumnos sobresalientes dentro de una actividad artística y que estas actividades artísticas influyen mucho en nuestro desarrollo también cognitivo. Pero poniéndonos dentro de mi cancha como psicólogo, el arte también es un canal de expresión emocional y de formación de tu propia perspectiva o psicología. ¿Qué es esto? L- Tus pensamientos, tu, tu forjar tu personalidad, conocerte mejor, que es al final cuestiones que van a reforzar valores y principios que te van a hacer un buen profesional. Entonces, el arte te va a llevar también a sumergirte en procesos personales, en diálogos internos, para que esos conflictos los aceptes, los abraces, los sanes y puedas hacerte más fuerte ante esas próximas dificultades que vas a tener en tu vida. Esto es lo que hace el arte. Te hace un sistema para que no te hagas frágil ante las nuevas adversidades que vas a tener. Yo recuerdo que en la secundaria yo tenía una maestra de educación artística, muy buena maestra en el ámbito artístico. Es decir, nos ponía a hacer cuadros, maquetas, nos dio a conocer colores, nos enseñó pues lo que se da en una clase de educación artística, pero nunca fomentó esta intervención artística que tiene tanta influencia en en el desarrollo personal. Y yo lo comparo ahora que tengo este bagaje de conocimiento y que ya he asimilado y estudiado un poco más, que mi maestro de primaria tuvo mucho mayor impacto en mi psique que la maestra de artísticas. Porque la maestra de artística se enfocaba en conoce el arte, pero no en cómo impacta el arte en tu persona y cómo lo puedes utilizar para desarrollarte sanamente dentro de tu desarrollo personal. El ejemplo que pongo es que, bueno, si mi maestra de secundaria me enseñó todos esos elementos artísticos que son útiles, por otra parte, un profesor de primaria nos puso una actividad artística que a la fecha hoy la recuerdo y que me dejó un, un conocimiento muy interesante sobre mí mismo. Y es la técnica que les había planteado anteriormente, que es la técnica del volcán. Porque cuando él hizo esta actividad, a la fecha yo la sigo recordando. Y sigo recordando esos procesos que me trajeron como el autoconocimiento, el desarrollar una charla interna, y que a lo mejor en aquel entonces fue una charla interna bastante austera, bastante deficiente, pero que al final de cuenta se sembró ahí por ahí una impronta, a lo mejor, o algo, ¿verdad?, que me hace ahora recordar todo esto y que ahora lo veo y lo compagino en cómo hay muchos maestros muy buenos de educación artística, pero que no están sacando todo el provecho de lo que el arte puede hacer, no solo como el desarrollo de habilidades estéticas, habilidades artísticas increíbles, sino que el aporte al desarrollo personal que tiene en los jóvenes y en nuestros alumnos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que gusten compartir? No sé. Dice Ramón Peralta, en entrevista con el director de orquesta Paolo Bartolomalogi, se refiere precisamente esta postura, es decir, a la media que se avanza, a la medida, supongo, que se avanza en la educación, se olvida el arte, cuando, cuando que éste se encuentra en toda academia educativa. Sí, sí, cierto.
Pero yo siento que también falta mucho conocimiento en este aspecto, Ramón, de lo que acabo de comentar. O sea, sí hay, puede ser que haya arte, incluso ya se está tomando más en cuenta el arte en los diferentes niveles académicos, pero siento que no se le está sacando el máximo provecho, no solo como una habilidad que podemos desarrollar, sino como ese campo introspectivo que nos lleva a conocernos mejor. Por ende, pues necesitamos también buenos seres humanos antes que buenos profesionales. Y es algo también de lo que vemos aquí. Dice, plasticidad cerebral y arteterapia. Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente reflej- se pueden reflejar o ver reflejados en el arte terapia. No es que, voy a hacer arte para conocerme mejor. Bueno, pues puede ser que haya una intervención artística enfocada en eso, pero no es, quiero explicarlo así como que no es como que sea una regla, sino que es muy probable que conforme tú te enfoques en actividades artísticas y si tú metes una intervención, ¿qué es una intervención? Una guía hacia donde va dirigido el que tú, ¿por qué estás pintando eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a ocasionar dentro de tu cabeza? Yo pongo mucho el ejemplo de, hay unos mantras específicos donde estás coloreándolo, pero ese mantra representa a la familia. Entonces, mientras este joven o este niño pinta ese mantra, pues tú haces una intervención sobre los valores o la importancia de lo que es la familia, de todos esos conocimientos que se generan o de todos esos acontecimientos que se dan alrededor de la familia. Entonces el joven o el niño está pintando, está pensando en eso y también está a lo mejor escarbando en alguna bronca que tuvo hace tiempo con su mamá o con su hermanito, etcétera. Y todos esos elementos pues van drenándose o van tomándose en cuenta, haciéndose conscientes para después sanarse. Eso desde el punto de vista también psicológico. Y bueno, tenemos aquí el autocuestionamiento. ¿Cómo es que el arte nos ayuda al autocuestionamiento? El autocuestionamiento viene siendo esta relación íntima con uno mismo. Se rompen patrones de conducta, redes neuronales y se dan las redes neuronales. Cada vez que nosotros nos sumergimos en una actividad artística, y bueno, pues aquí tenemos a Ramón, que, bueno, no sé qué actividades artísticas específicamente realice, pero cuando estamos frente a una hoja en blanco y agarramos un color y empezamos a generar algún dibujo, nuestro cerebro empieza a tener una estimulación sana y empieza a haber una charla interna, una charla contigo mismo. Y es ahí donde se pueden dar estos autocuestionamientos que a lo mejor te estén frenando en tu desarrollo personal. Cabe mencionar que esto ya es ahora visto como oro puro, ¿verdad? El poder tener una relación contigo mismo. Porque ahora con la era digital, con el boom de todo lo que ahora tenemos dentro de nuestra palma de la mano, cada vez es más complicado que un alumno o que un joven, un adolescente, se dé el tiempo de estar a solas con él mismo mientras está haciendo un dibujo. Creo que ahí podemos coincidir muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces el arte nos lleva a esa ralentización cerebral, a estar pensando, a estar generando esa estimulación sana dentro de nuestro cerebro y no a una sobreestimulación que generan la tecnología. Entonces, desarrollar personas creativas que pueden tener el arte, bueno, todo esto, el arte terapia, la plasticidad cerebral dentro del arte nos va a llevar a tener o a desarrollar, mejor dicho, personas creativas que puedan tener una mejor claridad para su formación personal, personal y profesional. Aquí sería, pero profesional. Y bueno, si bien ahorita vimos una división cerebral, literalmente, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, viene ahora el doctor José Castillo, psiquiatra especializado en psicoterapia,
Y nos dice que también podemos hacer una división imaginaria para entender la importancia del autoconocimiento. Él nos dice que si pudiéramos o que podemos nos sugiere hacer una división imaginaria en nuestro cerebro, colocando el cerebro anterior como la parte frontal de nuestro cerebro y el cerebro posterior como la parte trasera o la parte de atrás de nuestro cerebro. En la parte frontal de nuestro cerebro tenemos estructuras que generan pensamientos, pláticas, charlas, planeación, organización, que es la parte frontal de nuestro cerebro. Dato que también nosotros sabemos o que ya lo hemos compartido aquí con ustedes, que esta estructura es la que más tarda en madurar. Incluso se dice que hasta los 25 años es cuando ya está al 100% madura. Esto no quiere decir que funciona hasta los 25. Esto quiere decir que en ese tiempo nosotros tenemos que estar estimulándola para que nuestros alumnos, para que nuestros hijos en el menor tiempo posible puedan desarrollar una de la estructura más importante dentro de su desarrollo. Porque aquí enfrente es donde se da el autocuestionamiento, la conciencia, la organización, la planeación, la ejecución y todos esos elementos súper importantes en nuestro desarrollo, tanto profesional como personal. Pero aquí, bueno, pues nos dice el doctor José Castillo que tenemos estas dos partes, ¿verdad? Si lo pudiéramos dividir de esta manera imaginaria, y acá atrás nos dice que en esta parte posterior del cerebro tenemos estructuras que se dedican mucho a lo que es lo emocional. Si acá nos dedicamos mucho a lo racional, acá tenemos lo emocional. Y recuerden por ahí nuestras clases anteriores donde hablábamos sobre la amígdala cerebral, ¿verdad? El hipocampo, la amígdala cerebral, el sistema límbico, que se encuentra precisamente de manera subcortical, es decir, internamente, no son visibles a simple vista. Tendríamos que abrir el cerebro para ver esas estructuras, pero hay unas estructuras como la amígdala cerebral que cuando nosotros perdemos el control de nuestra conducta, se dice que tenemos un secuestro de la amígdala. Cuando actuamos de manera irracional, incluso violenta, es porque la amígdala está tomando el dominio de nuestra conducta. Y eso significa que la parte frontal se bloqueó. Pero entonces dice este señor psiquiatra, doctor José Castillo, que cuando un ambiente es negativo se sostiene en el tiempo, pues hay una estimulación continua en la parte posterior de nuestro cerebro y por ende hay una baja o mala calidad del pensamiento nutritivo hacia nosotros. Es decir, que es probable que cuando se sostiene estos ambientes negativos en nuestras vidas, y si lo aterrizamos a nivel educativo, pues cuando el niño constantemente se siente atacado o el joven simplemente no conecta con el campo educativo porque hay factores externos que continuamente lo hacen sentir mal, desde aspectos ambientales hasta personales, que es lo más común, pues se va fortaleciendo una estimulación acá en estas estructuras cerebrales que lo van a llevar a tener periodos fuertes de depresión, de ansiedad, de preocupación, de emociones displacenteras. Entonces el doctor José Castillo nos dice que una de las herramientas que tenemos que ejecutar para fortalecer la parte frontal de nuestro cerebro, pues es esta que también nosotros conocemos regularmente como la meditación, ¿verdad? La atención plena, el estar el aquí o promover estas actividades que nos llevan a estar aquí y ahora, ¿sí? A lo mejor tú en este momento, tu cabeza, tu cuerpo está frente a tu pantalla escuchándome, pero simplemente estás pensando en que ahorita tienes que hacer almuerzo o que tienes que salir, entonces no estás aquí ni estás en el ahora, estás pensando en otra cosa. Aunque tu cuerpo esté aquí, pues eso pasa también regularmente en el aula de clases, ¿verdad? Con nuestros alumnos. Realizar actividades artísticas te forzan a estar en el aquí y en el ahora. Tienes que estar manejando ese pincel, pero no quiere decir que estés precisamente aquí hay una vertiente interesante que hay que analizar, porque aunque estés en el aquí y en el ahora ejecutando una actividad, también se está desarrollando una charla interna, que esa charla interna es la que te confronta, que no es malo tener pensamientos
confrontativos. Lo malo es desarrollar pensamientos tortuosos. Son cosas diferentes. ¿Cuántas veces no escuchamos en que, ay, soy un bruto, siempre la ando regando, ¿por qué me pasan estas cosas? No volveré, siempre yo y siempre esto. Y estos pensamientos son pensamientos tortuosos. Un pensamiento confrontativo es darle un cierre emocional a eso donde ya la cajeteé. O sea, chinos, te la regué, ok, pero bueno, voy a salir adelante, hice esto mal, pienso rectificar, voy a confrontar, voy a salir, voy prácticamente a generar un pensamiento reparador ante una situación que me pasó, que me causó dolor o que me está causando incomodidad. Entonces es el poder porque también confundimos, ¿verdad? Que la meditación es agarrar tu playlist y poner en YouTube un programa de meditación donde te están hablando bonito, donde te dicen relájate, respira. Y sí, ¿verdad? Te puede llegar a causar cierto efecto de tranquilidad, pero la verdadera meditación es ir a esas broncas, confrontarlas y darles solución. Por ahí también hice un pequeño video de un monje que se levantó en protesta en el norte de Vietnam. Vietnam. Es una historia interesante donde este monje, para protestar porque habían sido censurados, clausurados y ultrajeados por un gobierno tirano que era precisamente que dirigía un señor llamado Diem y que tenía creencias católicas y que em, quería suprimir la religión que profesaban los monjes, el budismo. Y entonces una manera de protesta fue de este señor monje que se puso en medio de una calle y se prendió fuegos. Esto se le llama inmolación, autoinmolación. Y de esta manera fue como logró visibilizar su, la tiranía de este gobierno y entonces este gobierno fue derrocado. Pero ahora pensemos en esta actividad que hizo este monje. El monje obviamente pasó sintió, tuvo que haber sentido tanto dolor en su cuerpo porque se prendió fuego, pero decía Buda, que es la religión que se promueve en Vietnam, pero el máximo que siguen es Buda, y Buda decía que la meditación es como aceptar dos flechazos. Uno, el que perfora tu cuerpo, y dos, el control de tu mente sobre tu cuerpo y el instinto. Una vez que controlas esto, el dolor y el confrontar situaciones, pues vas a poder controlar tanto tu cuerpo como tu instinto. Entonces, la meditación no es solo hablarnos bonito, es ir literalmente a la mierda que podamos tener más profundo dentro de nuestros problemas personales, confrontarlos, confrontarlos y superarlos. Entonces dice aquí la concentración, memoria, sentido del humor, optimismo, motivación, visualización de metas. Todas estas cosas nos ayudan también a reforzar la parte frontal de nuestro cerebro. Y ahora, generar una charla interna con nosotros no es repetirnos cosas bonitas, eso que quede bien claro, ¿sí? No es decirnos qué bonito soy o qué guapa soy o que yo soy el mejor. No, eso no es una meditación ni es tener una charla interna. La charla interna es hablarte como si te estuviera hablando tu mejor amigo, pero tú vas a ser tu mejor amigo. Hey, cabrón, échale ganas, yo sé que tú puedes, vamos a planear bien esto. Mira, la estás regando aquí, cuidado con estas deudas, vamos a pagarlas, vamos a ponernos trucha. Es como coloquialmente tú te hablarías o como te hablaría esa persona con tanta confianza. Eso sería la verdadera meditación que puedes desarrollar en cualquier momento. Yo, por ejemplo, me pongo de nuevo como ejemplo, cada vez que vengo a mi trabajo, no vengo escuchando absolutamente nada, ni la radio, ni el celular, ni pongo nada para escuchar. Y trato que ese tiempo de salida desde mi casa hasta mi trabajo sea una charla interna conmigo mismo. Y ahí voy por la carretera hablándome solo, en voz alta, y diciéndome qué es lo que debo de hacer y qué es lo que puedo hacer. Este tipo de hábitos generan
conexiones neuronales que te hacen tener una mejor percepción sobre tu vida. Ahora, pues los niños, obviamente, jovencitos, niños, todavía no tienen esta capacidad verbal de expresión, ¿verdad? Tan profunda como lo puede tener, como lo podemos tener las personas mayores, ¿verdad? Adultas. Por eso también necesitan actividades artísticas donde ellos puedan expresarse, donde puedan generar este diálogo primitivo, pero que efectivo a la hora de poder expresar cómo se sienten, qué es lo que está pasando por su cabeza. Y que a lo mejor es muy austero, pero es el inicio. Es la forma en la que ellos van a ir nutriéndose y van a ir reforzando ese sistema de diálogo para ellos mismos. Aquí les pongo también un ejemplo de una niña que hace esto, que es entonces, este es un ejemplo de esta relación íntima que podemos desarrollar. Sí, sí me siguen hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Mónica, María, Lorena, Humberto, Berenice, Oscar, Ramón, ¿todo bien? Perfecto, Mónica. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ya casi ya estamos llegando a la recta final de esta clase. Y bueno, pues tenemos nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso central, como lo comentaba al principio de la clase, pues es esta maquinaria que podemos decirle, ¿verdad? Que tenemos para interactuar en nuestro medio ambiente. Lo que percibimos por medio de nuestros sentidos. Básicamente, la forma en la que se nutre nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, es por medio de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que percibimos, lo que tocamos, lo que también sentimos internamente, forma parte de toda la percepción que tenemos ante el medio ambiente. Dice, el medio ambiente que rodea al individuo le da la información a este, al mismo individuo, es procesada cerebralmente e interpretada por el sistema nervioso central para al final dar una respuesta. Lo que percibimos por todos nuestros sentidos y propios activos internamente es procesada por nuestro sistema nervioso central y al final damos una respuesta. Asemejemos esto a la hora de estar en la aula de clases. Nuestros alumnos van a percibir lo que nosotros hagamos, lo que se ve en el ambiente, él lo va a captar y lo va a procesar, pero aquí hay una decisión. ¿Es importante? Sí, entonces doy una respuesta. ¿No es importante? Entonces intromisión. Voy a pensar en el último videojuego que tuve en la mañana o en la tarde, o voy a pensar en otra cosa porque lo que está al frente pues no es tan relevante para mí. El cerebro, aunque actúe de manera por medio de estos, de la forma de captar el ambiente, de procesarlo y de dar una respuesta, pues no es autónomo. También tiene cientos de funcionalidades como los pensamientos a largo, mediano y corto plazo. Cuando hay algo que no me nutre, que no genera un una retroalimentación o algo que esté dentro de mi sistema nervioso central, pues lo voy a evadir por medio de
de intromisión, ¿verdad? ¿Qué es la intromisión? Pues yo le llamo la loca de la casa también, ¿no? Cuando estamos aquí, pero nuestra mente está pensando en otra casa, en otra cosa. Y lo vemos, ¿no? Con nuestros alumnos, ¿no? Cuando estamos exponiendo un tema que según nosotros nos estamos dejando caer y llevamos planeación esto y nuestros alumnos están así. Eso es una señal de que a lo mejor falta algo, como interactuar con tu alumno, caminar entre las sillas, hablarles por su nombre, tocarles el hombro, provocar esos chispazos de supervivencia positiva dentro del aula. El tono de voz, cómo manejas tu voz, la prosodia, ¿verdad? El tener siempre un tono de voz plano, pues desconecta tu sistema nervioso central del ambiente. O sea, estoy escuchando siempre lo mismo, el mismo tono de voz, no hay anécdota, no hay sorpresa, no hay llamada a la atención, no me voltea a ver, no se para el maestro. Pues entonces nuestro sistema nervioso central dice, aquí no hay peligro de ningún tipo, intromisión. Vámonos a pensar en el último TikTok que viste y provocar la supervivencia dentro de tu aula, pues no es que haya algo negativo, sino que simplemente el hecho de que tú te acerques a tus alumnos, que camines cerca de ellos, dicen, ay, ahorita me va a preguntar o ahorita me va a decir algo, necesito poner atención. Esa es la supervivencia positiva que podemos generar dentro de la aula de clases, que nuestros alumnos estén atentos, dar anécdotas, sentido del humor, chistes, palabras altisonantes, si se puede, obviamente, tocarles el hombro, hablarles por su nombre, voltearlos a ver a los ojos, provocar ese chispeo, ¿verdad? No siempre se puede evocar a las emociones, como lo hemos, bueno, como lo vamos a ver en las siguientes clases, que vamos a conocer más sobre las emociones, pues las emociones son energía y por ende, si nosotros utilizamos siempre las emociones para llamar la atención de nuestros alumnos, pues probablemente no aguantemos ni 15 minutos, ¿verdad? Siendo muy emocionales porque es muy desgastante. Pero podemos formar ciertas estrategias, sobre todo cuando hay actividades muy repetitivas, de tener una secuencia de que nuestros alumnos tengan algo que constantemente se esté repitiendo y que les llame la atención. Pero bueno, más adelante vamos a profundizar en ese tema, ¿eh? Esto es una idea que sostienen los cognitivistas, sociólogos y antropólogos. Los procesos psicológicos dan un significado determinado a cada evento de nuestras vidas. Incidir en estos procesos es alimentar redes neuronales y fortalecer un sistema de creencias que, bueno, como lo hemos visto también en clases anteriores, pues los sistemas de creencias se van originando a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy probable que en las primeras etapas de nuestra vida se hayan incluido o cimentado, incrustado sistemas de creencias que funcionan de manera inconsciente en nosotros sin que nos demos cuenta y que es importante que desde muy pequeños les demos a nuestros alumnos y a nuestros jóvenes herramientas para que ellos confronten ese sistema de creencias. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Aquí ya entramos a este resumen final. Aprendizaje, enseñanza, neuroplasticidad y cerebral. La plasticidad cerebral y la neurogénesis son fundamentales a lo largo de nuestras vidas. Dice Ramón Peralta, repetir un concepto, hacer parafraseo, modulación de voz, percusión con palmas u objetos, decir un poema corto de manera suave y luego fuerte, etcétera. Son parte de las pausas activas o de relajación. Claro, o sea, toda esta variedad que nos compartes, Ramón, es súper interesante porque es que lo vemos y lamentablemente lo vemos, ¿verdad? De que hay muchos educadores que llegan y se sientan y de ahí ya no se levantan, ¿verdad? Del escritorio y que desde ahí están generando. Y entiendo, ¿verdad? Pues es un trabajo muy desgastante estar en un aula de clases. Pero conforme va uno pasando los años frente de un aula de clases, también vas creando tu propio sistema. Vas entendiendo cómo puedes dominar a un grupo.
conocer a tu grupo, tener mayor control. Entre más control tengas, entre más conocimiento tengas de cada uno de tus alumnos, mejor vas a manejar el aula, ¿verdad? Porque pues también como lo mencionamos, Ramón, pues hay muchas técnicas para tener la atención de tus alumnos, pero igual también son técnicas desgastantes, ¿verdad? Que tienen que dedicarse cierto tiempo a que a desarrollarlas, y entonces hay que ver dónde hay que meter cada técnica para que nuestros alumnos pues no se nos pierdan por completo, pero que sí podamos aportarles, ¿verdad? Que sí los tengamos en ese nivel donde es óptimo para que ellos sigan aprendiendo. Los hábitos negativos de la adultez impactan la salud cerebral. Como lo habíamos comentado, la reducción de la socialización, esto pasa en los adultos más, ¿verdad? Que dejamos de socializar, entonces hay una carga de estrés crónico, el mal sueño, una mala alimentación, deficiente, todo esto pues va deteriorando nuestras conexiones neuronales y favorecen a enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Enfermedades que se originan o tienen un efecto físico a causa de los procesos mentales o psicológicos que vamos sosteniendo en el tiempo, ¿verdad? El cerebro tiene capacidad de adaptación para revertir daños. La plasticidad cerebral también es increíble, de que después de pasar por depresiones o por momentos muy frustrantes, también revierte esto para que aprendas a tener una mejor charla, una mejor relación contigo. Cambiar hábitos negativos por positivos puede transformar las conexiones neuronales y fortalecer la salud del sistema nervioso central. Dormir bien es clave para la salud cerebral. Qué importante es. ¿Ustedes qué tal les va con su calidad de sueño? ¿Qué hábitos han cambiado para tener una mejor calidad de sueño? Eso sería también algo muy interesante, ya que las neurociencias resaltan mucho que tenemos que tener una mejor calidad de sueño. Dice aquí que podemos mejorar nuestra calidad de sueño, como evitar el uso del celular antes de dormir. Puede ayudar a combatir la adicción a la tecnología, reducir la ansiedad y mejorar la calidad del descanso. Antes solía yo practicar mucho esto, ¿no? De que antes de irme a dormir estaba ahí pues en las redes sociales, y no se da uno cuenta, ¿verdad? De que poco a poco se va generando estas conexiones neuronales que te hacen ser adicto a la tecnología, y que tienen sus percusiones, su efecto negativo en tu descanso profundo. Tomando contrato, dice María Gabriela, tomando contrato de magnesio he sido maravilloso para mi descanso. Fíjate que el magnesio lo mencionaba mucho María Alonso Push, un estudioso, un doctor, no, cirujano, especialista, que es humanista. Y tiene una experiencia muy padre sobre esto. Citrato, perdón. Ah, ok. Citrato de magnesio. Sí, voy a ver si encuentro ese video también, porque él decía, fíjate, que en esa experiencia que tenía una paciente que se llamaba Margarita, me acuerdo muy bien, y que esta paciente pues llegaba, que le decía que se sentía muy mal de la panza, que no podía descansar, que ya tenía mucho tiempo así, y entonces dice que le habían recetado el magnesio, pero que con el paso del tiempo pues dejó de funcionar el citrato de magnesio, dejó de funcionar, y que ahora sigue igual y que tiene muchos problemas, que odia a su jefe. Y entonces él le propone una alternativa muy humanista, ¿verdad? El empezar a cambiar su forma de pensar. Y a partir de ahí, por ejemplo, algo como un chascarrillo que le dice, ¿qué es lo que continuamente todos los días le causa malestar? Y la paciente dice, mi jefe. Y luego dice, pues ahora cada vez que vea a su jefe, sonríale. Y luego le dice, no puedo, inténtelo, miéntase usted misma. Y entonces empezó a practicarlo, practicarlo, a practicarlo, a generar otro diálogo interno, otra charla interna, y pronto dejó de consumir cualquier cosa, gracias a que empezó a tener otra relación con ella misma ante el ambiente por el que ella estaba pasando.
Bueno, esa es una pequeña anécdota. Voy a buscar ese video y se los comparto, ¿ok? Dice, la variedad en el aprendizaje es esencial para la plasticidad cerebral. Incorporar métodos dinámicos y creativos como los que se utilizan en la infancia fomenta un aprendizaje más efectivo y diversos también en la adultez. Para generar mayor conectividad neuronal, tanto en nuestros alumnos como en jóvenes y en la vida adulta como con nosotros mismos, pues es la variedad en la que podemos consumir contenido. Como ahorita lo comentaba, ¿no? Yo desde mi expertise tanto psicológico y en el estudio de las neurociencias aporto a tu conocimiento pedagógico o artístico o en el campo en el que te desenvuelves. A partir de lo que yo te comunique, tú eso lo puedes relacionar con lo que ya conoces. Entonces vas adquiriendo de otros campos un conocimiento que se genera en aprendizaje para que posteriormente tú lo puedas replicar. Eso es la variedad de entender cuestiones respecto a tus intereses. Como cuando íbamos al kinder que nos decían, mira, este es el color rojo, el carro es rojo, la manzana es roja, el vestido de la maestra es rojo. Y empiezan a darte muchos contextos de dónde está el color rojo. Y entonces aprendes el color. Algo similar es lo que pasa cuando cimentamos un conocimiento. El adquirir el contexto de ese conocimiento en diferentes disciplinas hace que pues esto se fortalezca y permanezca en el tiempo. Eh, Dice, sí, es muy bueno, Alonso Push. Sí, correcto, si tratas para dormir. Por otro lado, me pareciera, ay, perdón, que para lograr el proceso de sanar y aprender es importante la ralentización. Y me parecía que está muy conectado con el tema de hoy. Es correcto. No sé si en posteriores clases vamos a seguir abordando ese concepto. Y también creo que en anteriores clases lo comuniqué y yo creo que le sugerí también el video de el neuropediatra Boris Cyrulnik, que habla precisamente de este término de la ralentización y del sprint, la era del sprint en la que estamos, ¿verdad? Pero creo que eso ya lo vimos en una clase anterior. También si nos profundizamos ahí. Pero de nuevo, pues el arte es ese motor que nos lleva a ralentizar nuestra estimulación cognitiva. Ralentizar o ralentizar. Ralentizar. Es ralentizar. Es ralentizar. Ralentización. Este concepto lo vas a encontrar, Ramón, con el neuropediatra Boris Cyrulnik en un video que tiene donde habla sobre la resiliencia, en un video de Aprendamos Juntos. Entonces, también se lo recomiendo mucho. Ese video ya se lo recomendé, creo que desde la primera clase. La primera clase que tuvimos, váyanse a la primera clase y ahí se los menciono. Y en esa primera clase, en la parte de abajo, ahí están los enlaces donde les comparto ese video de Boris Cyrulnik. Ok, bueno, lección. Sí, claro, sí, yo creo que es indispensable ese señor también tiene muchos temas sobre el arte, habla mucho del arte y la resiliencia y cómo es un medio, ¿verdad? Él tuvo una experiencia muy interesante él creo es francés, no estoy seguro, pero habla su experiencia ya que fue perseguido el, esta guerra que se tuvo con los señores del bigote, ¿verdad? Y habla su experiencia de cómo él se cubrió con cadáveres para que no fuera visto por las tropas enemigas, por el ejército enemigo. Incluso hubo una enfermera. Hay una experiencia muy, muy buena en ese video. Tienes que verla. No, no quiero traerla ahorita porque siento que no te la voy a contar bien. Pero chécate ese video y vas a notar ahí cómo él utilizó ese proceso de resiliencia para ahora ser un neuropediatra. Sí, es francés, correcto. Bueno, en la lección de hoy, la lección en pantalla de hoy, está esta película que ya es viejísima.
pero que a lo mejor ya la vieron, creo que ya muchos de nosotros ya la vimos, pero ahora quiero que la vean y la asocien con todo este contenido de la neuroplasticidad y la neurogénesis. Y sobre todo aquí resaltar, bueno, sí, Helen Keller fue, bueno, es una reconocida ahora escritora, oradora y activista estadounidense que quedó sorda ciega a los 19 meses debido a una enfermedad. Desde muy pequeñita ella quedó sorda ciega. Y lo que vamos a resaltar en esta película es la intervención de Annie Sullivan, su maestra, la que le enseñó a deletrear, a comunicarse, a expresarse y todo, ¿verdad? Lo que gracias a esta intervención que hizo, pues ahora es una escritora, una oradora y una activista estadounidense. Su vida es un ejemplo destacado de la plasticidad cerebral, ya que a pesar de sus limitaciones sensoriales, logró desarrollar habilidades extraordinarias de comunicación gracias al entrenamiento de su maestro. Bueno, ahí está esa sugerencia, también ya cargado ahí en su clase para que se avienten esa película y vayan asociando cómo se va generando la plasticidad y la neurogénesis en esta pequeña historia. Y bueno, como pueden ver, pues de nuevo tocamos estos tres pilares, convergimos o estuvimos, mejor dicho, aquí en el punto medio de este diagrama de Venn, de donde tocamos temas educativos de arte terapia y sobre todo con un sustento científico. Y bueno, pues aquí está nuestra clase de este día. Les comento que va a quedar, o que mejor dicho, ya está quedando grabada y que en cualquier momento, entre hoy y mañana, ya queda arriba y cargada en su plataforma para si gustan repasarla. Y bueno, también tomando en cuenta a nuestros compañeros que pues no pudieron estar conectados en este momento, pero pues ya estará para ellos disponible. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran compartir, compañeros, compañeras? Antes de finalizar la clase. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Humberto, Ramón, Profe, que Oscar? yo tengo Sí. una duda. A ver, María, ¿te ¿Qué, escuchamos? qué opinas en relación a lo que se está moviendo últimamente en los videos donde dicen que nuestro cuerpo ya no tiene un cerebro, sino varios cerebros? Ah, ok. Bueno, fíjate que también Mario Alonso Push habla de esto. No sé si es Push o Push. Habla de nuestro segundo cerebro, que incluso ahora se coloca como el primer cerebro, ¿no? Que es el intestino, ¿verdad? Y esto se origina a partir de que se han hecho investigaciones y se dice que incluso tenemos más neuronas en nuestro sistema digestivo que en nuestro cerebro, que en nuestro encéfalo. Y que incluso estas neuronas son las que envían más información para arriba que la que envía nuestro cerebro hacia nuestro intestino. Y es que aquí también entra un tema, yo creo que un nutriólogo nos puede aportar bastante, porque entonces entramos al tema de las mitocondrias, de todos estos microorganismos que están dentro de nuestro sistema digestivo. Y es que se han hecho estudios donde personas se les hacen trasplantes fecales. Y gracias a que se les hace este trasplante fecal, cambia por completo su nutrición. Fíjate que, por ejemplo, hay casos, voy a buscar ese podcast también de se llama Ciencia Simplificada, con una señorita que tiene una forma increíble de comunicar esto, y dice que se hacen este tipo de experimentos. Es algo que todavía está en pañales dentro de la ciencia, pero que hay bastante sustento como para empezar a analizarlo bien. Hay experimentos donde se hacen trasplantes fecales y gracias a esos trasplantes fecales cambia por completo la alimentación de una persona. Desde una persona que tiene problemas de obesidad, que tiene problemas de hipertensión, que tiene problemas de todo lo que se ha causado gracias a su alimentación, se hacen este tipo de trasplantes y cambia por completo su conducta. Entonces ahí entra la duda.
es aquí donde se genera la plasticidad a lo mejor o el envío de información para que nuestro cerebro capte lo que hemos estado consumiendo? ¿O será que nuestro cerebro piensa qué es lo que queremos y ha nutrido nuestra flora intestinal y por eso tenemos esa conducta o ese hábito alimenticio? La verdad es algo que todavía hay mucho que analizar, que aprender, que estudiar, pero mm, también, por ejemplo, se decía que nuestro corazón tenía ciertas neuronas que mandaban información a nuestro encéfalo, pero en este caso sí hay mucho menos evidencia científica. Eso es lo que te puedo aportar, María. Sí, sí, sí nos preguntaste esto, ¿verdad, María? Sí, sí, O no sé muchas. si tú también tengas algo que nos puedas compartir. No, bueno, se me hizo muy interesante empezar a escuchar estos artículos, pero realmente justo estoy el aprendizaje, ¿no? Y Sí. se me hizo muy interesante porque, bueno, estamos también platicando si en sí el sistema, el cerebro es súper complejo, Ujú. ¿no? Y cada parte de nuestro organismo es maravilloso, es un milagro. Imagínate estudiar cada organismo y que tenga también esta particularidad como la del cerebro. Qué interesante. Sí. Sí, a mí también al principio yo dije, "Nah, ¿cómo va a ser posible?" O sea, yo estaba con que, pues sí, podría ser tu segundo cerebro, porque cuando pues sentimos o tenemos una percepción ante, no sé, cuando por ejemplo que las cosquillitas en el estómago, cuando te enamoras y cositas así que sientes, ¿verdad? Internamente, hasta ahí yo tenía un conocimiento muy vago. Y después fui escuchando cierta información y entonces ahorita ya es una teoría muy potente que se está nutriendo bastante, que nos habla que todos estos microorganismos que habitan en nuestra flora intestinal tienen una influencia muy importante en nuestro encéfalo. Entonces está todavía este debate si se envía la información de nuestra panza, de nuestro estómago a nuestro cerebro o de nuestro cerebro a nuestro estómago, ¿verdad? Entonces está por ahí todavía ese debate dentro de la ciencia. Y bueno, pues yo soy team cerebro, pero hay que estar abierto a todo, ¿verdad? Hay que ver cómo surgen estas teorías y pues apegarnos o acercarnos a lo que nos comparten, ¿verdad? Los científicos o lo que podemos también utilizar para nuestro crecimiento personal. Muchas gracias. De nada, María, gracias por tu comentario, por tu participación. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ah, mira, aquí nos comparte Oscar. Dice, hay un documental muy bueno en YouTube que habla de ese experimento. El documental se llama El Intestino, un centro de control subestimado, el canal de W. Hay que verlo, hay que verlo. Y bueno, es que hay que ver también las últimas fuentes, porque sí había mucha información, pero eran fuentes muy añejadas, muy pasadas, que todavía no tenían ese respaldo que ahora tienen las neurociencias en este momento. Mónica, muchas gracias, maestro. Lindo fin de semana. Excelente clase en vivo. Muchas gracias, Mónica. Qué bueno que pudiste llevarte o retroalimentarte de este contenido. Que tengan un buen fin de semana. Por ahí Ramón también. Gracias por esta clase. Que pases a todos felices vacaciones. O eso esperemos. Unas ricas y reparadoras vacaciones. Bueno, pues un gusto de nuevo haber estado compartiendo con ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí de nuevo conectando con ideas, retroalimentándonos mutuamente. Gracias por estar aquí, por darse esta cita. Oscar, excelente fin de semana y felices vacaciones. Saludos para todos y saludos a todos. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta clase. Nos vemos luego. Que tengan un excelente fin de semana. Ahí me pongo en contacto de nuevo en el grupo para comunicarles cuando tenemos nuestra siguiente clase, que les adelanto que vamos a pasar a una segunda parte donde vamos a enfocarnos más en la educación emocional. Entonces es un tema
que ese tema y yo somos viejos amigos, así es que me gusta mucho compartirlo. Entonces nos vemos en la próxima clase. Por ahí me pongo en contacto en su grupo para decirles cuándo nos vemos de nuevo. ¿Sale? Gracias, María Gabriela. Que tengan un excelente fin de semana. Es sábado, el cuerpo lo sabe, hay que descansar. El cuerpo sabe también, ¿verdad? Ese es otro gran órgano que tenemos. Excelente, dice Mónica. Nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.